Buenos días, cordial saludo. Esta es la explicación de la fase 5 presentación del proyecto presentado por mi nombre Miguel Ángel Vázquez y mi compañero Iván Sebastián Oviedo. Primera explicación de la fase 2. Síntesis de diseño. Para la fase número 2 se nos asignó un tipo de search en el cual definiremos sus aspectos geométricos y haremos la evaluación de las cargas externas que actúen sobre la estructura. Recordando que la longitud de esta estructura es de 6 metros y cada uno tendremos 6 tramos, por lo tanto cada uno de los metros tendrá una longitud de 1 metro. La separación entre cada una de las hechas es de 3 metros y tendremos de frente de fondo 18 metros y se construirá con un perfil de acero estructural a 36 de ángulo de piernas iguales doble. Por lo tanto, observamos en pantalla la estructura con cada uno de sus aspectos geométricos dividido en nodos y el ángulo de perfil doble. Tendremos en cuenta la longitud de la cuerda superior, el área de influencia de separación y la velocidad del viento como observamos en pantalla. Seguido a esto calcularemos la longitud de cada uno de los tramos. Primero vamos a aplicar las identidades trigonométricas para conocer la altura máxima del punto de J. Seguido a esto vamos a calcular los primeros tramos, que son los tramos inferiores AL, QJ, JI, HJ. Y recordemos que si la longitud total es de 100 metros, lo dividimos entre 6 tramos que cada uno, y esto tendrá una equivalencia a 1 metro en total. Seguido a esto, calcularemos la parte superior. Para esto tendremos en cuenta la longitud de la cuerda superior, que es de 6.928 metros, dividido en 6 tramos, como ya definimos, y nos da un total de 1.1547. Como estos también son equivalentes, cada uno de los nodos tendrán equivalencias e iguales sus valores. Y a esto vamos a definir el tercer tramo, que son las rectas interiores que se encuentran dentro de los triángulos, y para esto vamos a tener en cuenta que las equivalencias son secuenciales, es decir, que tienen una conexión, ya que forman un triángulo. Por lo tanto, DJ, que es la altura máxima, tiene una conexión con el punto BL y CQ. Si vimos DJ entre 3, vamos a obtener BL, que es 0.5766, y dividimos DJ entre 3 y lo multiplicamos por 2, ya que es el segundo tramo, obtenemos CQ, que es igual a 1.1553. Ahora calcularemos la longitud de los triángulos internos aplicando el teorema de Pitágoras. Anteriormente ya definimos los valores para los tramos superiores y los rectas interiores, por lo tanto aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos estos resultados con un total de longitud de 26.6628 metros. Seguido a esto se nos pide que identifiquemos el tipo de teja que podemos utilizar y la cantidad para cubrir la estructura, recordando que el ángulo doble tiene una masa de 4.60 y como doble lo multiplicamos por 2 de 9.2 kilogramos, y tenemos la longitud de la cuerda superior, que es de 6.9282 metros, y como observamos la cercha plat se divide en 2, por lo tanto podemos decir que la longitud de la cercha de los lados es equivalente a 3.461, y debido a esta longitud podemos utilizar la teja número 6 según el libro. Y especificamos que para cada uno de los lados necesitamos 2 tejas, porque la teja número 6 equivale a una longitud de 1.69, y en total necesitamos 4 tejas para cubrir completamente la estructura, 2 por el lado izquierdo y 2 por el lado derecho. Seguido esto vamos a definir la cantidad de tejas que necesitamos, recordando que la estructura tiene 18 metros de fondo y una separación de cada una de 3 metros. Para esto vamos a tener en cuenta el área de influencia, la separación de cada uno de cada una de las cerchas y el número de cerchas que se necesitan, el número de cerchas que se necesitan, que es igual a 7. Recordemos que la especificación de la teja nos dice que su ancho útil es de 0.873 metros, entonces vamos a dividir la separación que tiene cada una de las vigas entre este ancho útil y nos da que necesitamos 4 tejas por cada una de las cerchas. Si tendremos en cuenta que para cubrir la longitud de la cercha en total necesitamos 4 por 3.43, en total necesitaremos 14 tejas aproximadamente, y cada una de estas tiene un peso de 16.66 para entechar completamente la estructura, es decir, las 7 cerchas y la longitud de 18 metros. Para colocar las tejas necesitamos unas correas de soporte. La número 6 necesita la correa número 6, que tiene una longitud de 1.83, y definimos que la cantidad de correas que necesitamos es la cantidad de tejas que vamos a utilizar más 1. Por lo tanto necesitamos 3 correas de celosías, y acá están las especificaciones que necesitamos de 5 kilogramos cada uno. En total vamos a necesitar 3 correas por cada una de las cerchas. En total por los dos lados vamos a necesitar 6 correas. Y para la separación de las cerchas, para cubrir los 18 metros de longitud, vamos a necesitar 60 metros de correa por cada una de las cerchas. Observamos en pantalla que así queda la estructura, y se deben colocar las correas de soporte, y encima de estas se van a colocar las tejas. Y pues notamos en la parte izquierda, en esta parte, que vamos a necesitar cubrir los 18 metros efectivamente, y en la parte izquierda es que quedaría de esta forma la estructura prácticamente de la primera cercha de 2 cerchas con la separación de 3 metros.
Seguido esto vamos a calcular las cargas se definen en cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas se definen por el peso de una persona, por el área de influencia y por la gravedad. En este caso las cargas muertas se nos producen tres: el precio de la propia cercha, el peso de las correas y el peso de las tejas, definidas por lo que se ve en pantalla, seguido por una carga que interactúa con la estructura, que la carga por el viento. Y al sumar las cargas muertas para definir la carga total, vamos a sumar las cargas vivas, como observamos el resultado en pantalla, más las cargas muertas, y nos dan total que la carga que interactúa es de 21 kN. Si esto vamos a distribuir las cargas, para distribuir las cargas vamos a dividir las cargas que están efectuándose entre la cantidad de nodos, que son 7, por lo tanto cada una de las cargas necesita 3.5 kN, excepto para los puntos A y J, ya que estos tienen debajo elementos que distribuyen la fuerza, y por lo tanto la fuerza va a estar distribuida a la mitad, es decir, 1.75 para el resto 3.75. Para la fase 3 se nos pide que analicemos el diseño y calculemos las fuerzas internas de cada una de las barras de la estructura por el método de los nodos y verifiquemos por el método de las secciones. Esta es la estructura que analizamos anteriormente. Primero vamos a realizar el cálculo de las reacciones en el punto AX y en el punto AY. Es decir, vamos a calcular las reacciones que se producen en el eje X y en el eje Y. Para esto vamos a aplicar el equilibrio de cuerpos rígidos y vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, pero tendremos en cuenta que en el eje Y van a interactuar dos fuerzas, la AY más la GY. Esto es equivalente a 21 kN, que es la fuerza que distribuimos. Por lo tanto, aplicamos esto y tendremos que descubrir o despejar a qué equivale eje Y y la fuerza AY. Desde ya tenemos que si la fuerza total es 21 kN, lo debemos a 2, nos da 10.5 kN, y estos son los resultados. Para el siguiente vamos a aplicar el método de los nodos y vamos a tener en cuenta que es una estructura simétrica, que si la vemos por la mitad va a tener en cuenta, solo necesitamos la parte de la izquierda, ya que son gemelos. Y vamos a tener en cuenta que si el valor es negativo estará en compresión, si el valor es positivo estará en tensión, y el elemento, si es igual a 0, será un elemento de amarre. Para el método de los nodos tendremos en cuenta una de las partes del nodo A. El nodo A tiene conexión con AB y AL, y vamos a tener en cuenta las fuerzas que interactúan sobre él, y vamos a calcular las fuerzas internas que interactúan en el eje X y en el eje Y. AL, que es el nodo del horizontal, ¿no?, en el eje X, nos da 15.155, es positivo, estará en compresión, y AB nos da negativo, estará en tensión. Aplicando el método de los nodos nos da los siguientes resultados, y por el método de secciones observamos en pantalla nos dará dos resultados. Si yo a esto vamos a analizar directamente que para la primera fase analizamos los aspectos geométricos, las longitudes y las cargas que sufre la estructura, y distribuimos la fuerza para que la estructura sea concisa y no sufra tanto deterioro. Recordando que son nodos gemelos, y calculamos la fuerza de cada uno de los nodos puede soportar, y las que estarán sometidas estarán en compresión, tensión y elemento de amarre. Seguro de esto vamos a determinar los factores de seguridad de este proyecto. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Miguel Ángel. Cordial saludo, mi nombre es Joan Sebastián Oviedo Roa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En el siguiente video realizaré la sustentación de la fase 5, presentación del proyecto del curso de Estática y Resistencia de Materiales. Este proyecto está presentado por Miguel Ángel Vázquez y quien les habla, Joan Sebastián Oviedo. Entonces, para este video realizaré la sustentación de la fase 4, evaluación del diseño, donde tenemos que la evaluación del diseño. Se calcularán y clasificarán los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asigna en la fase 2. De ser necesario, se rediseña el elemento. Entonces tenemos la siguiente cercha con la tabla de las dimensiones de los diferentes nodos. Entonces aquí tenemos la tabla de resumen de nodos gemelos de cada uno de la estructura de la cercha. Tenemos la fuerza y clasificados en tensión o comprensión. En este tenemos el apéndice E, que son las propiedades de perfiles laminados de acero, donde se trabajó el tamaño de espesor, masa por metro, el área milímetro cuadrado, y teniendo los siguientes valores para trabajar. Aquí tenemos
para los elementos. Entonces, determinar el área del perfil estructural, donde tenemos que el área es igual a 581 más 581 milímetros cuadrados, que es igual a 1162 milímetros cuadrados, donde los convertimos a metro cuadrado, obteniendo así un 0.001162 metros cuadrados. Para todos los elementos utilizamos el mismo área. Aquí determinamos los esfuerzos normales de cada elemento con la siguiente fórmula, que tenemos esfuerzos normales es igual a fuerza sobre área. Entonces aquí utilizamos cada uno de los nodos, entonces aplicamos la fuerza, utilizamos la fuerza de cada uno sobre el área en metro cuadrado dividido sobre 1000, obteniendo el resultado en megapascales. Así se realizó para cada uno de los nodos gemelos. Entonces aquí tenemos calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra del factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento, presentando los valores de los factores de seguridad en una tabla de resumen. Y tenemos la siguiente tabla y tenemos los elementos de tensión. Aquí calculamos el factor de seguridad con la siguiente ecuación de los nodos. Entonces aquí tenemos AL, que es 250 sobre 13.042 16867 igual a 19168. En LB tenemos que es igual a 250 igual a 0 infinito. LK 250, utilizamos el mismo de LA, teniendo 19.68. Y así se ha realizado cada uno. Aquí tenemos los elementos de comprensión con las siguientes ecuaciones, en donde primero calculamos el elemento de inercia del perfil. Entonces tenemos los momentos de inercia en X con la siguiente ecuación y ahí lo reemplazamos para obtener el resultado que nos da 0.00000446 metros, y tenemos el momento de inercia en Y. Hacemos lo mismo con la ecuación que nos dan, donde reemplazamos y obtenemos el resultado, donde tenemos que el menor momento de inercia se produce en el eje en X. Aquí calculamos la carga crítica con la siguiente ecuación, teniendo aquí carga crítica con los valores de 3.1416 elevado a la 2. Entre paréntesis tenemos 200 por 1000 millones menos 4.46 menos 0.7 sobre 1.155 a la 2 dividido en 1000, teniendo aquí el resultado de 659,93728 kN. Aquí tenemos la EBC, que tenemos los mismos valores y lo reemplazamos obteniendo el mismo valor. Ahora calculamos el factor de seguridad con la siguiente ecuación, teniendo aquí los cálculos del factor de seguridad en AB, en BC, BK, CD y CJ, teniendo los diferentes resultados. Aquí tenemos como conclusión, tenemos la cercha final con las longitudes, con una
con un total de longitudes con una suma de 26.6628 metros. Tenemos la tabla de resumen con los respectivos nodos y sus gemelos, con la fuerza de los nodos, clasificados en tensión y compresión y amar. Aquí tenemos la tabla con la que se obtuvo los resultados que se realizó en Excel. Entonces, donde tenemos factores de seguridad para las barras en tensión, teniendo en cuenta la resistencia A, influencia. Entonces tenemos los elementos de los gemelos. Aquí la tabla se dividió en dos para poderse colocar en la presentación. Entonces tenemos la fuerza, que está clasificada en tensión y comprensión, el área de perfil en metro cúbico, el esfuerzo admisible en megapascales, tenemos factor de seguridad con la carga crítica, el momento número de inercia del área de la sección NIX, tenemos la longitud del elemento, el módulo de elasticidad, y así es que se obtienen todos los datos y se clasifican en la siguiente tabla, con los factores de seguridad para barras sin comprensión, con el criterio de carga crítica en columnas de Euler.